Una enfermera se acercó a un millonario y le dijo que no fuera a la reunión. A la mañana siguiente, había un auto de lujo junto a su humilde casa. Rosa, una mujer de 30 y tantos años, era conocida por su dedicación en el hospital público donde trabajaba. La enfermería no era solo su profesión, sino su vocación. Desde joven, siempre tuvo un talento natural para cuidar a los demás, y con los años, ese talento se convirtió en un verdadero don. Cada paciente que pasaba por sus manos sentía la serenidad y el consuelo que ella transmitía. Con su cabello negro recogido en un sencillo moño y sus ojos marrones siempre atentos, Rosa era una figura querida entre sus colegas y pacientes. El hospital donde trabajaba Rosa estaba en una zona muy transitada de la ciudad. Era un edificio antiguo, con paredes que guardaban historias de sufrimiento y superación. El constante ir y venir de médicos, enfermeras y pacientes formaba parte de la rutina diaria de Rosa, quien, a pesar de la prisa, siempre encontraba tiempo para ofrecer una palabra amable o una sonrisa reconfortante. Para ella, cada paciente era especial, y se esforzaba por tratarlos con la misma atención y cariño que le daría a un miembro de su propia familia. En ese hospital, Rosa ya había visto de todo, desde nacimientos emocionantes hasta despedidas tristes. Pero nada la preparó para lo que estaba por venir. Una mañana cualquiera, mientras terminaba de revisar los expedientes de los pacientes, fue llamada para atender a un nuevo paciente que había sido admitido durante la madrugada. Alejandro Montoya, un nombre que reconoció de inmediato. Él era uno de los empresarios más poderosos e influyentes del país, conocido tanto por su imperio empresarial como por la frialdad con la que trataba a las personas a su alrededor. Alejandro había sufrido un accidente automovilístico mientras regresaba de una de sus propiedades en el campo. El accidente no fue grave, pero le dejó algunas lesiones que requerían atención. Cuando Rosa entró en la habitación donde Alejandro estaba internado, encontró a un hombre de mediana edad, con el cabello gris bien cortado y una expresión austera. Estaba sentado en la cama, hojeando documentos que su asistente le había traído esa mañana, mostrando ya la impaciencia de alguien que no estaba acostumbrado a quedarse quieto. Rosa, como siempre, se acercó a Alejandro con la misma simpatía y profesionalismo que dedicaba a todos sus pacientes. «Buenos días, señor Montoya. Soy la enfermera Rosa y me encargaré de cuidarlo durante su recuperación», dijo ella con una sonrisa amable. Alejandro apenas levantó los ojos de los papeles, murmurando un «buenos días» distraído. Claramente no estaba acostumbrado a ser cuidado por alguien, y menos aún en un hospital público. Los días siguientes transcurrieron de manera similar. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo al teléfono o revisando documentos, mientras Rosa hacía su trabajo en silencio, asegurándose de que recibiera la atención necesaria. A pesar de su actitud distante, ella se dio cuenta de que había algo más detrás de esa frialdad. Había una tristeza oculta en los ojos de Alejandro, algo que intentaba esconder tras su fachada de hombre de negocios implacable. A medida que pasaban los días, Rosa comenzó a notar pequeños detalles sobre Alejandro. Era un hombre de hábitos rígidos, siempre exigiendo que las cosas se hicieran de una manera específica. Sin embargo, detrás de su postura rígida, Rosa vio signos de cansancio y vulnerabilidad. Sabía que había más en ese hombre de lo que él dejaba ver. Una mañana, mientras ajustaba las almohadas de Alejandro, Rosa decidió intentar un enfoque diferente. «Señor Montoya, ¿ha estado descansando bien?», preguntó, observando las ojeras bajo sus ojos. Alejandro, sorprendido por la pregunta, levantó la mirada de sus papeles y miró a Rosa por primera vez. «Descansar no es algo que haga con frecuencia, enfermera», respondió él, con un ligero toque de ironía en la voz. Rosa sonrió suavemente. «Todos necesitamos descanso, señor Montoya. A veces es el único remedio para una mente cansada». Alejandro permaneció en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. «Tal vez tenga razón», dijo finalmente. Fue la primera vez que mostró una señal de apertura, y Rosa supo que, por pequeñas que fueran, sus palabras habían comenzado a hacer efecto.
La relación entre Rosa y Alejandro seguía siendo profesional y distante, pero se había sembrado una semilla de respeto y entendimiento. Rosa continuó cuidándolo con la misma dedicación de siempre, y poco a poco comenzó a darse cuenta de que, bajo la dura coraza de Alejandro Montoya, había un hombre que tal vez estaba buscando algo más en la vida, algo que su imperio empresarial no podía proporcionarle. Y así pasaron los primeros días de la recuperación de Alejandro. Rosa sabía que solo estaba al comienzo de un viaje que podría cambiar sus vidas para siempre, aunque aún no pudiera prever cómo. Los días seguían pasando en el hospital y la recuperación de Alejandro Montoya avanzaba según lo esperado. A pesar de su impaciencia inicial, empezó a adaptarse a la rutina del hospital y Rosa notaba que, aunque aún mantenía una postura rígida, había un leve cambio en su actitud. Tal vez fuera el resultado de estar temporalmente alejado de su mundo de negocios o, quién sabe, algo en las interacciones con Rosa había comenzado a ablandar sus defensas. Un día, durante una mañana que parecía tan común como las demás, Rosa entró en la habitación de Alejandro para realizar los procedimientos rutinarios. Mientras revisaba sus signos vitales, no pudo evitar notar la presencia de un hombre que había llegado justo después de ella. Era el abogado de Alejandro, un hombre serio, con un traje impecable y una expresión tan rígida como la de su cliente. Los dos hombres comenzaron a discutir asuntos de negocios, como hacían habitualmente. Alejandro, con la misma frialdad de siempre, revisaba los documentos que le presentaba el abogado, haciendo preguntas directas y dando órdenes que no dejaban espacio para negociaciones. Rosa, discretamente, continuó su trabajo, tratando de no interferir, pero algo en esa conversación capturó su atención. Entonces, la reunión está programada para mañana a las 10, como solicitó señor Montoya, dijo el abogado, entregándole un papel a Alejandro para que lo firmara. Es crucial que todos los involucrados estén presentes. La decisión que se tomará puede determinar el futuro de nuestros próximos proyectos. Alejandro asintió con la cabeza, firmando el documento sin apartar los ojos del texto. Asegúrese de que todos estén al tanto de la importancia de esta reunión. No podemos permitirnos errores ahora. Rosa, que hasta entonces había permanecido en silencio, sintió una súbita e inexplicable inquietud crecer dentro de ella. No era algo que pudiera racionalizar, era más bien un instinto, una sensación fuerte y casi opresiva de que algo estaba mal. Intentó ignorar ese sentimiento, concentrándose en lo que estaba haciendo, pero la sensación solo se intensificaba. Cuando el abogado finalmente salió del cuarto, Rosa se dio cuenta de que Alejandro estaba más tenso de lo habitual. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de alejar algún pensamiento perturbador. Esa era una oportunidad que Rosa sabía que no podía ignorar. Aunque estaba dudosa, sintió que debía actuar, que de alguna manera era su responsabilidad. Aclaró la garganta suavemente, intentando captar la atención de Alejandro sin parecer entrometida. «Señor Montoya», comenzó ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Normalmente no me involucro en los asuntos de mis pacientes, pero siento que debo decirle algo». Alejandro abrió los ojos y la miró, sorprendido por la intervención inesperada. «¿Qué pasa, enfermera?», preguntó, su voz cargada de curiosidad, aunque aún controlada. Rosa vaciló por un momento, temiendo parecer absurda o fuera de lugar, pero esa sensación persistente dentro de ella no la dejaba en paz. «Sé que esto no es parte de mi trabajo, pero por favor, no vaya a esa reunión mañana», dijo finalmente, sintiendo el peso de sus propias palabras. Alejandro frunció el ceño confundido. «¿Por qué no debería ir? ¿Sabes de qué se trata?». Rosa negó con la cabeza, sintiendo sus mejillas arder de nerviosismo. «No sé exactamente de qué se trata, señor Montoya, pero siento que algo malo puede pasar. No puedo explicarlo, pero, por favor, créame». La incredulidad en los ojos de Alejandro era evidente. Estaba acostumbrado a tomar decisiones basadas en hechos y lógica, y la idea de confiar en una sensación vaga e inexplicable le parecía ridícula. Sin embargo, había algo en la expresión sincera de Rosa, en sus ojos llenos de preocupación, que lo hizo dudar. Se dio cuenta de que ella no tenía nada que ganar con eso,
y su insistencia parecía más genuina de lo que él esperaba. «Lo que estás diciendo no tiene sentido, enfermera», respondió, intentando mantener un tono serio. «Pero pensaré en lo que dijiste». Esa fue la mayor concesión que Alejandro estaba dispuesto a hacer en ese momento. Rosa asintió, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Sabía que sus palabras sonaban irracionales, pero al mismo tiempo estaba convencida de que había hecho lo correcto. «Gracias, señor Montoya. Solo espero que considere mi advertencia». Alejandro no respondió de inmediato. Se recostó en la cama mirando al techo, perdido en sus pensamientos. Rosa, dándose cuenta de que su presencia ya no era necesaria, salió del cuarto en silencio, pero no sin antes dar una última mirada a Alejandro, que parecía más introspectivo que nunca. A lo largo del resto del día, esa sensación de inquietud no dejaba en paz a Rosa. Se preguntó repetidamente si debería haberse quedado callada, pero algo dentro de ella le decía que había tomado la decisión correcta. Lo único que quedaba por hacer era esperar y ver qué decidiría Alejandro. Esa noche, mientras Alejandro estaba solo en su cuarto, la conversación con Rosa volvió a su mente. Él, que siempre había confiado en la lógica y el razonamiento, se encontró considerando seriamente la advertencia de la enfermera. Por alguna razón inexplicable canceló la reunión. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y el aire cargado con la sensación de un nuevo día que prometía ser como cualquier otro. Sin embargo, para Alejandro Montoya, ese no sería un día común. Al despertar, inmediatamente recordó la decisión que había tomado la noche anterior, algo que aún lo dejaba intrigado. ¿Por qué él, un hombre tan racional y guiado por hechos, había cedido ante la advertencia de una enfermera, alguien a quien apenas conocía y que no tenía ningún vínculo con sus asuntos? Alejandro se levantó de la cama, se vistió con la misma meticulosidad de siempre y se dirigió a la pequeña mesa donde le habían servido el desayuno. Tomó un sorbo de café, pero el sabor que normalmente le reconfortaba le pareció insípido esa mañana. Su mente estaba distante, ocupada pensando en lo que podría haber sucedido si hubiera ignorado la advertencia de Rosa. Mientras intentaba concentrarse en su trabajo, algo lo distrajo. Su teléfono celular comenzó a sonar y el nombre de su abogado apareció en la pantalla. Alejandro sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda al atender la llamada. Del otro lado de la línea, la voz del abogado sonaba diferente, más urgente, casi temblorosa. «Señor Montoya», comenzó el abogado con una pausa perceptible, «hubo un incidente en la reunión que fue cancelada». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué tipo de incidente?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Hubo una explosión en el lugar de la reunión, señor. Todos los presentes no sobrevivieron». Las palabras del abogado parecían resonar en la mente de Alejandro. Una explosión, una tragedia de proporciones inimaginables, y él debería haber estado allí, en ese momento, en el centro de todo, si no hubiera decidido escuchar la advertencia de Rosa. Durante algunos segundos, Alejandro no pudo encontrar palabras. Él, que siempre había controlado todos los aspectos de su vida y negocios, ahora estaba completamente desorientado. «¿Estás seguro?», fue todo lo que pudo preguntar con la voz casi fallándole. «Sí, señor. La policía está en el lugar y la investigación apenas comienza, pero es definitivo. Todos los que estaban allí no regresaron». Alejandro colgó el teléfono, las manos temblando ligeramente. Miró al vacío, tratando de procesar la información que acababa de recibir. Su mente, normalmente ágil y aguda, estaba en caos. La imagen de Rosa apareció en su mente, con el rostro sereno y los ojos llenos de preocupación cuando le advirtió que no fuera a esa reunión. Una advertencia que, ahora se daba cuenta, le había salvado la vida. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro decidió que necesitaba hablar con Rosa. Pidió a su chofer que preparara el coche y en minutos estaba en camino al hospital.
El camino, normalmente monótono y lleno de edificios que ya no le impresionaban, le pareció diferente ese día. Cada semáforo, cada esquina, todo parecía tener un nuevo significado, como si estuviera viendo la ciudad a través de nuevos ojos. Cuando Alejandro llegó al hospital, se dirigió directamente al piso donde sabía que Rosa estaría trabajando. Sus pasos eran rápidos y su mente estaba enfocada en una sola cosa: agradecer a la mujer que sin ningún interés o ganancia había salvado su vida. Sin embargo, había algo más que lo incomodaba, algo que aún no podía nombrar. Rosa estaba en medio de su rutina diaria, cuidando a otro paciente, cuando escuchó que una de sus compañeras de trabajo la llamaba. «Rosa, el señor Montoya está aquí para verte». Ella se sorprendió. Aunque Alejandro se había mostrado más amigable en los últimos días, no esperaba una visita tan inesperada. Limpiándose las manos y acomodándose la bata, se dirigió al pasillo donde encontró a Alejandro esperándola. Él parecía diferente, más abatido, con una mirada que Rosa no reconocía. «Señor Montoya, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó ella, preocupada. Alejandro dudó por un momento antes de hablar. «Rosa, necesito que vengas conmigo un momento. Hay algo que necesito discutir contigo». Rosa asintió, sintiendo la seriedad en su voz. Los dos caminaron hasta un área más privada del hospital, donde Alejandro finalmente se dio la vuelta hacia ella, con los ojos fijos en los de ella. «Rosa, me salvaste la vida». Ella se quedó confundida por un momento, sin entender completamente lo que él quería decir. «¿Cómo así, señor Montoya?». Él explicó rápidamente lo que había sucedido esa mañana, cómo la reunión que él había cancelado había sido el objetivo de un atentado y cómo todos los presentes habían perdido la vida. «Si hubiera ido, estaría muerto ahora», dijo él, con la voz cargada de emoción. «Y solo no fui porque tú me avisaste, pero lo que no entiendo es, ¿cómo lo sabías?». Rosa, sorprendida y aliviada al mismo tiempo, simplemente sacudió la cabeza. «No lo sabía, señor Montoya. Fue solo un presentimiento, una intuición. No puedo explicarlo». Alejandro, que siempre había confiado en hechos y cifras, ahora se encontraba frente a algo que no podía entender ni controlar. «Sea lo que sea, Rosa, estoy en deuda contigo y encontraré una forma de compensarte». Rosa sonrió amablemente. «No necesitas agradecerme, señor Montoya. Lo importante es que estés bien». Pero Alejandro no podía aceptar que aquello terminara así. Sentía que le debía más a ella que un simple agradecimiento. Algo en la pureza y simplicidad de Rosa lo conmovía de una forma que no había sentido en mucho tiempo, y sabía que, de alguna manera, su vida estaba cambiando por ella. En los días que siguieron a ese encuentro decisivo en el hospital, Alejandro Montoya no podía sacar a Rosa de su mente. La enfermera que, con una simple advertencia, había salvado su vida, se había convertido en una figura constante en sus pensamientos. Aquello lo inquietaba, pero al mismo tiempo lo fascinaba. Él, que siempre había controlado todos los aspectos de su existencia, ahora se encontraba frente a una fuerza que no podía comprender: la gratitud y la sensación de estar en deuda con alguien. Rosa, por su parte, continuaba con su rutina en el hospital, sin imaginar el impacto que su intuición había causado en la vida de Alejandro. Para ella, los días seguían como de costumbre, atendiendo a los pacientes y dando lo mejor de sí en cada turno. Lo que ella no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar. Una mañana que parecía como cualquier otra, Rosa estaba revisando los expedientes de los pacientes en la sala de enfermería, cuando fue informada de que tenía una visita inesperada. «Rosa, alguien te está esperando en la recepción», le dijo una colega con un tono de curiosidad en la voz. Al bajar a la recepción, Rosa se sorprendió al ver a Alejandro Montoya esperándola. Estaba impecablemente vestido, como de costumbre, pero había algo diferente en su mirada, una mezcla de determinación y aprehensión. Al verla, Alejandro esbozó una sonrisa, algo raro en su rostro normalmente serio. «Señor Montoya, no esperaba verlo aquí», dijo Rosa todavía sorprendida. «Por favor, llámame Alejandro»,
respondió él rompiendo con las formalidades. Necesitaba verte, Rosa. No he podido dejar de pensar en lo que hiciste por mí. Rosa sonrió levemente, pero antes de que pudiera responder, Alejandro continuó. Sé que dijiste que no lo hiciste esperando algo a cambio, pero no puedo simplemente ignorar lo que pasó. Me gustaría hacer algo por ti, de alguna manera. Rosa, con su habitual sencillez, negó con la cabeza. Alejandro, no hice nada esperando una recompensa. Me alegré de que hayas decidido no ir a esa reunión y que estés bien. Eso es todo lo que me importa. Alejandro se sintió aún más conmovido por la sinceridad de Rosa. Él, que estaba acostumbrado a tratar con personas que siempre querían algo de él, ahora se encontraba con alguien que actuaba por pura bondad, sin segundas intenciones. Aquello lo desarmaba, pero también lo hacía querer retribuir de alguna manera. Lo entiendo, dijo él pensativo, pero quizás me permitas al menos ofrecerte algo que pueda ser útil en tu día a día, o tal vez algún confort que pueda mejorar tu vida. Rosa, con una sonrisa gentil, se dio cuenta de que rechazar la oferta podría herirlo. Si realmente quieres hacer algo, Alejandro, hay algo que podría ayudar. El hospital necesita nuevos equipos para la sala de emergencias. Si quisieras hacer una donación, sé que sería muy útil. Alejandro se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la sencillez de la petición. Claro, estaré encantado de ayudar al hospital. Proveeré los mejores equipos, Rosa. Puedes estar segura de eso. Rosa agradeció sinceramente, sorprendida por la rapidez con que Alejandro aceptó su sugerencia. Pero al mismo tiempo sintió que él todavía estaba inquieto, como si aquello no fuera suficiente para él. Y de hecho, no lo era. Alejandro quería hacer más, pero no sabía cómo expresarlo sin parecer entrometido. Los días pasaron, y Alejandro comenzó a visitar a Rosa regularmente en el hospital, llevando modestos regalos, como flores o pequeños artículos que creía que a ella le podrían gustar. Rosa siempre los recibía con una sonrisa, pero se encargaba de recordar que su presencia y amistad eran lo que más valoraba. Alejandro tampoco se detuvo en la donación de equipos. Se involucró activamente en la modernización del hospital, asegurándose de que los pacientes y el personal tuvieran las mejores condiciones posibles. Su presencia constante y su implicación directa con el hospital empezaron a cambiar la percepción que todos tenían de él. El hombre frío y distante comenzaba a mostrar un lado más humano, algo que sorprendía a quienes lo conocían desde hacía años. Mientras tanto, Rosa empezaba a notar que había algo más en las visitas de Alejandro. Lo que antes parecía ser un gesto de gratitud se estaba transformando en algo más profundo. Notaba que en cada visita, Alejandro se quedaba más tiempo conversando con ella, preguntando sobre su vida, sus intereses e incluso sobre sus sueños. Estas conversaciones, aunque al principio eran incómodas para Rosa, poco a poco se convirtieron en parte de su rutina y empezó a ver a Alejandro de una manera diferente. Cierto día, después de una larga conversación sobre sus infancias, Alejandro miró a los ojos de Rosa y dijo algo que la tomó por sorpresa. «Rosa, has cambiado mi vida de una manera que nunca pensé que fuera posible. No sé cómo agradecerte, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites». Rosa, conmovida por la sinceridad de Alejandro, respondió con una suave sonrisa. «Alejandro, tu amistad ya es más que suficiente para mí, y me alegra ver que has encontrado un nuevo propósito en ayudar a los demás». Alejandro sonrió, pero aún había una inquietud en su corazón. Sabía que esa transformación era solo el comienzo, y que el futuro guardaba algo aún más profundo entre ellos. Algo que todavía no podía nombrar, pero que sentía crecer con cada día que pasaba. Las visitas regulares de Alejandro al hospital continuaron, y con el paso del tiempo se sentía cada vez más desconectado de su vida anterior, esa vida que antes consideraba esencial. La rutina de los negocios, las interminables reuniones y las constantes negociaciones que antes llenaban sus días, ahora parecían menos importantes, casi vacías en comparación con lo que estaba experimentando en sus interacciones con Rosa. Una tarde, después de una reunión con el director del hospital para discutir la instalación de los nuevos equipos que había donado,
Alejandro decidió visitar a Rosa sin previo aviso. Al encontrarla, notó que estaba exhausta, pero aún así mantenía esa sonrisa suave que él tanto admiraba. Rosa, como de costumbre, estaba ocupada con sus tareas, cuidando a sus pacientes con la misma dedicación y cariño de siempre. Alejandro la observaba a lo lejos, notando cada detalle de su trabajo. La manera en que se movía con gracia y precisión, el tono de voz calmado y tranquilizador que usaba al hablar con los pacientes, y la infinita paciencia que demostraba, incluso en los momentos más difíciles. Él se daba cuenta de que Rosa poseía algo que él siempre había deseado, pero nunca logró tener. Una sensación de propósito genuino, algo que iba más allá de la riqueza y el poder. Cuando Rosa finalmente tuvo un momento de descanso, Alejandro se acercó sosteniendo una pequeña caja en sus manos. «Rosa», comenzó él con una suavidad inusual en su voz, «tengo algo para ti». Rosa miró la caja sorprendida. «Alejandro, ya has hecho tanto por mí y por el hospital. No necesitabas traer nada más». Alejandro sonrió, pero insistió. «Por favor, acéptalo. Es algo simple, pero espero que te guste». Él le entregó la caja a Rosa, quien la abrió con cuidado. Dentro había un collar delicado con un dije en forma de corazón. «No es solo un regalo», continuó Alejandro. «Es un símbolo de todo lo que representas para mí. Un corazón puro que cambió mi vida». Rosa se sintió conmovida por el gesto y por un momento se quedó sin palabras. «Es hermoso, Alejandro. Muchas gracias», dijo finalmente con la voz emocionada. «Pero no necesitas darme regalos para mostrar tu gratitud. Tu amistad ya es suficiente». Alejandro negó con la cabeza pensativo. «Rosa, no entiendes. Me mostraste un lado de la vida que había olvidado. Cuando estoy contigo, siento que hay más en la vida que simplemente acumular riqueza y poder. Me has dado un nuevo propósito, algo por lo que vale la pena luchar». Rosa sonrió, pero su expresión se volvió seria. «Alejandro, me alegra que hayas encontrado algo significativo. Pero recuerda que tú también tienes mucho que ofrecer. Tu poder y tu influencia pueden ser usados para ayudar a muchas personas, como lo has hecho aquí en el hospital». Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. Se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, estaba reconsiderando su estilo de vida. La vida que antes parecía ser el único camino viable para él, ahora parecía insuficiente. Había algo más, algo que podría alcanzar si optaba por un camino diferente, más cercano a lo que Rosa le había mostrado. Las visitas de Alejandro al hospital empezaron a ser menos frecuentes, no porque estuviera menos interesado, sino porque estaba cada vez más involucrado en un nuevo proyecto que había decidido emprender. Inspirado por las palabras de Rosa, comenzó a pensar en maneras de usar su fortuna y su influencia para hacer el bien, para crear algo que dejara un legado positivo. Empezó a alejarse lentamente de los negocios que antes dominaban su vida. Reuniones importantes fueron canceladas o delegadas a sus subordinados. Alejandro se encontraba cada vez más inmerso en investigaciones sobre filantropía y causas sociales, algo que antes nunca habría considerado relevante para su vida. Incluso contrató consultores especializados para que lo ayudaran a entender cómo podría contribuir de manera significativa a la sociedad. Una noche, mientras reflexionaba sobre sus recientes decisiones, Alejandro se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión en su vida. Podría continuar en el camino que siempre había conocido, enfocado en los negocios y el poder, o podría seguir una nueva dirección, inspirada por los valores que Rosa había sembrado en su corazón. La decisión, él sabía, no sería fácil, pero la respuesta parecía cada vez más clara. Sin embargo, había algo que aún lo perturbaba. No podía quitarse de la mente la sensación de que le debía algo más a Rosa. Algo más grande que simplemente ayudar al hospital o darle regalos. Era una deuda emocional, algo que no sabía cómo saldar, pero que estaba decidido a descubrir. Alejandro decidió que, antes de tomar cualquier decisión final sobre su vida, necesitaba entender más sobre Rosa, sobre lo que la motivaba y lo que realmente deseaba para su futuro. Y por encima de todo,
Sentía que debía estar a su lado de alguna forma para apoyar sus sueños, así como ella, sin saberlo, había apoyado su transformación. Con ese pensamiento en mente, Alejandro sabía que su próximo paso sería crucial. Estaba decidido a descubrir más sobre el pasado de Rosa, algo que hasta ese momento nunca había preguntado directamente. Tenía la sensación de que había mucho más por aprender sobre ella, y tal vez, solo tal vez, el pasado de Rosa podría ofrecer respuestas que lo ayudarían a finalmente encontrarse a sí mismo. Las semanas pasaron, y aunque Alejandro Montoya estaba cada vez más involucrado en su nuevo proyecto de filantropía, su mente constantemente volvía a Rosa. La transformación que ella había causado en él era innegable, pero algo aún lo inquietaba. Sentía que, a pesar de todas las conversaciones que habían tenido, aún no conocía completamente a Rosa. Había un misterio a su alrededor, algo que necesitaba desentrañar. Un día, Alejandro decidió actuar sobre esa curiosidad. Sabía que Rosa era una persona reservada, pero sentía que había llegado el momento de descubrir más sobre su pasado. Tal vez eso lo ayudaría a entender por qué se había convertido en una persona tan especial, capaz de cambiar su vida de una manera tan profunda. Empezó a hacer algunas investigaciones discretas. No quería invadir la privacidad de Rosa, pero sentía que necesitaba entender más sobre su vida, sobre lo que la moldeó y la hizo ser la mujer que era. Fue entonces cuando Alejandro decidió consultar archivos antiguos, tratando de encontrar cualquier información que pudiera ser relevante. Para su sorpresa, no le tomó mucho tiempo encontrar algo. En una de las búsquedas, descubrió que Rosa no era solo una enfermera dedicada. Ella era la hija de un hombre que él conocía muy bien, un nombre que lo hizo congelarse al leerlo: Manuel Ortega. Manuel Ortega había sido un mentor para Alejandro en los primeros años de su carrera. Un hombre de negocios respetado, conocido por su integridad y habilidad para tratar con las personas, Manuel siempre había sido una figura admirada por todos los que lo conocían. Pero lo que Alejandro nunca supo, hasta ese momento, era que Manuel tenía una hija. Y esa hija era Rosa. Alejandro sintió una mezcla de sorpresa y culpa al darse cuenta de la conexión. Recordó lo que había sucedido con Manuel. Años atrás, Manuel había sido traicionado por sus socios en un negocio que terminó por destruir su carrera y su reputación. Alejandro, aunque no estuvo directamente involucrado, sabía que esos eventos contribuyeron a la caída de un hombre al que admiraba. Con el corazón pesado, Alejandro se dio cuenta de que Rosa probablemente no sabía quién era él en realidad. Ella no tenía idea de que él estaba, aunque indirectamente, relacionado con la ruina de su padre. La revelación lo golpeó como un balde de agua fría, y sabía que tenía que lidiar con ello. Pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría enfrentar a Rosa, sabiendo que había sido, aunque sin querer, parte del sufrimiento de su familia? Alejandro decidió que no podía mantener esa información en secreto. Tenía que ser honesto con Rosa, aunque eso significara perder la amistad y el respeto que habían construido. Sabía que ella merecía saber la verdad. A la mañana siguiente, Alejandro fue al hospital, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Necesitaba hablar con Rosa, contarle todo lo que había descubierto y aceptar las consecuencias, fueran cuales fueran. Al llegar al hospital, encontró a Rosa en una sala de descanso, organizando algunos papeles. Su corazón se encogió al verla, y sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo entre ellos. «Rosa, necesito hablar contigo sobre algo muy importante», dijo Alejandro, con una seriedad que hizo que Rosa dejara lo que estaba haciendo y lo mirara con preocupación. «Claro, Alejandro. ¿Qué pasó?», preguntó ella, dándose cuenta de que había algo más que lo habitual en esa visita. Alejandro respiró hondo, reuniendo todo el valor que tenía. «Rosa, descubrí algo sobre ti, algo que conecta nuestras vidas de una manera que nunca imaginé». Rosa frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?». Alejandro se acercó sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Tu padre, Manuel Ortega,
Él era mi mentor, mi amigo, y yo formé parte de la empresa que lo traicionó, que lo arruinó. Rosa se quedó inmóvil, con los ojos fijos en los de Alejandro, tratando de procesar lo que acababa de decir. El nombre de su padre trajo a la superficie recuerdos dolorosos, pero nunca imaginó que Alejandro tuviera alguna conexión con ese pasado oscuro. ¿Tú conociste a mi padre?, preguntó Rosa con la voz temblorosa. Alejandro asintió, con la culpa evidente en su mirada. Sí, Rosa, lo conocí bien, y aunque no estuve directamente involucrado en la traición que destruyó su carrera, estuve allí. Vi lo que sucedió y en ese momento no hice nada para detenerlo. Era joven, ambicioso, y estaba enfocado en mis propios intereses. Nunca supe que él tenía una hija. Y ahora, sabiendo que tú eres esa hija, me siento responsable, Rosa. Siento que te debo más de lo que puedo expresar. Rosa sintió una ola de emociones inundarla. La revelación la tomó por sorpresa y no sabía cómo reaccionar. El hombre al que llegó a respetar, que se había convertido en una presencia tan importante en su vida, estaba ligado al mayor sufrimiento de su familia. Era una coincidencia cruel y no sabía si podría perdonarlo por ello. Alejandro, al ver el conflicto en los ojos de Rosa, sintió que su corazón se apretaba. Sabía que esa era una verdad difícil de aceptar. Rosa, no espero que me perdones, pero necesitaba ser honesto contigo. Quiero hacer las paces con el pasado, y si me lo permites, quiero ayudarte a restaurar lo que le fue arrebatado a tu familia. Quiero hacer lo que sea necesario para corregir el error que, aunque indirectamente, ayudé a causar. Rosa permaneció en silencio durante un largo momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Sabía que estaba ante una decisión difícil: continuar alimentando el resentimiento por algo que sucedió hace muchos años, o permitir que Alejandro, el hombre que se había transformado ante sus ojos, intentara reparar el daño. Después de la revelación impactante, Alejandro salió del hospital con un gran peso en el pecho. La expresión de Rosa, llena de dolor y confusión, continuaba atormentándolo. Sabía que había plantado una semilla de duda y angustia en su corazón, y la incertidumbre sobre cómo ella lidiaría con esa verdad lo dejaba inquieto. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Alejandro había enfrentado. Por primera vez en su vida, no tenía una solución clara para un problema. Normalmente, enfrentaba los desafíos con lógica y estrategia, pero este era un territorio completamente desconocido para él. ¿Cómo podría reparar el daño que, aunque indirectamente, había causado a la familia de Rosa? Y, más importante, ¿cómo podría recuperar la confianza y el respeto de ella? Alejandro pasó horas en su oficina, mirando la ciudad a través de las enormes ventanas, pero sin realmente ver nada. Se encontraba revisitando recuerdos del pasado, de los tiempos en que Manuel Ortega era una presencia constante en su vida. Manuel era más que un mentor. Era un ejemplo de integridad, algo que Alejandro reconocía ahora más que nunca. Recordaba las reuniones, las conversaciones llenas de sabiduría y el momento en que todo se desmoronó. En ese entonces, Alejandro era joven, ambicioso y no se dio cuenta del impacto completo de las acciones de sus socios de negocios. Manuel fue traicionado de manera vil y Alejandro, cegado por la promesa de crecimiento y éxito, no hizo nada para impedirlo. Ahora, mirando hacia atrás, veía cuán equivocado estuvo al no haber actuado. Y la realidad de que Rosa era hija de Manuel hacía que todo fuera aún más doloroso. El conflicto interno de Alejandro se intensificaba cada día. Se preguntaba si estaba en el camino correcto, si había algo que pudiera hacer para corregir el pasado. Sabía que solo palabras no serían suficientes. Necesitaría acciones concretas, algo que demostrara a Rosa que realmente estaba arrepentido y comprometido a hacer lo correcto. Sin embargo, había algo más que lo perturbaba. Alejandro se dio cuenta de que sus sentimientos por Rosa iban más allá de la gratitud. Con cada interacción, con cada conversación, sentía que algo más profundo crecía dentro de él. Admiraba la fuerza, la bondad y la simplicidad de Rosa,
y darse cuenta de que estaba enamorado de ella lo dejó aún más confundido. ¿Cómo podría albergar esos sentimientos sabiendo que era, de alguna manera, responsable del dolor que ella cargaba? Alejandro sabía que necesitaba ayuda para entender sus propios sentimientos y para encontrar una manera de redimirse. Decidió buscar el consejo de alguien en quien confiaba profundamente, alguien que conocía tanto al Alejandro de antes como al de ahora. Ese alguien era su antiguo profesor y amigo de toda la vida, el padre Ignacio. El padre Ignacio era un hombre sabio, con años de experiencia aconsejando a personas en momentos de crisis. Alejandro se dirigió al pequeño monasterio donde vivía el padre en busca de respuestas. Al llegar, fue recibido con un abrazo cálido, como siempre. «Hijo, es bueno verte, pero noto que hay algo que pesa en tu corazón», dijo el padre Ignacio con su voz suave y tranquilizadora. Alejandro asintió, sentándose en un banco de madera junto al padre. «Padre Ignacio, estoy en una situación que nunca imaginé enfrentar. Estoy luchando contra algo dentro de mí, algo que no sé cómo resolver». El padre Ignacio lo miró con comprensión. «Háblame de lo que te preocupa, Alejandro. A veces la claridad llega cuando verbalizamos nuestros conflictos». Alejandro entonces le contó todo al padre: el descubrimiento sobre Rosa, su conexión con Manuel Ortega, la culpa que llevaba consigo y los sentimientos que habían comenzado a surgir por Rosa. El padre Ignacio escuchó atentamente, sin interrumpir, absorbiendo cada palabra. Cuando Alejandro terminó, el padre permaneció en silencio por un momento, como si estuviera considerando la mejor manera de responder. «Alejandro, el camino hacia la redención nunca es fácil. Has cometido errores en el pasado, pero el hecho de que estés dispuesto a corregirlos muestra que tu corazón está en el lugar correcto. Sin embargo, debes entender que la verdadera redención no proviene solo de actos externos, sino de una transformación interior». Alejandro escuchó con atención, sintiendo que las palabras del padre empezaban a traer algo de claridad. «¿Y qué hay de mis sentimientos por Rosa? No sé si estoy siendo justo con ella al tener estos sentimientos, sabiendo lo que ahora sé». El padre Ignacio sonrió con suavidad. «El amor es una emoción compleja, Alejandro. No es algo que elegimos sentir, sino algo que nos elige a nosotros. Sin embargo, es necesario ser honesto contigo mismo y con ella. No te obligues a reprimir lo que sientes, pero tampoco te apresures a actuar. Deja que el tiempo revele lo que debe hacerse y estate preparado para aceptar cualquier resultado con humildad». Alejandro reflexionó sobre las palabras del padre mientras volvía a casa. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero se sentía un poco más preparado para enfrentar los desafíos que tenía por delante. La conversación le había dado la perspectiva que necesitaba. No podía forzar la reconciliación con Rosa, pero podía trabajar para merecer su perdón y tal vez algún día su amor. Decidido a hacer lo correcto, Alejandro comenzó a planear sus próximos pasos. Sabía que necesitaría acciones concretas para restaurar el honor de la familia de Rosa, y eso requeriría coraje y determinación. Pero sobre todo, sabía que tendría que ser paciente, tanto consigo mismo como con Rosa, mientras ambos navegaban por las aguas turbulentas de sus pasados entrelazados. Alejandro no perdió tiempo en poner en marcha su plan para reparar los errores del pasado. Sabía que, para restaurar el honor de la familia de Rosa y al mismo tiempo buscar su redención, tendría que enfrentarse a los mismos socios de negocios que una vez traicionaron a Manuel Ortega. Era una tarea ardua, pero estaba decidido a llevarla a cabo, independientemente de las consecuencias. Lo primero que hizo fue reunir toda la información disponible sobre los antiguos socios de Manuel. Aunque habían pasado años desde la traición, Alejandro aún mantenía contactos influyentes en el mundo de los negocios y no tardó mucho en obtener lo que necesitaba. Descubrió que 2 de los principales responsables del golpe contra Manuel seguían activos, dirigiendo empresas prósperas y continuando con sus prácticas cuestionables. Alejandro decidió actuar con discreción, consciente de que cualquier movimiento precipitado podría alertar a estos hombres y hacer que tomaran medidas para protegerse.
Comenzó a trabajar con un investigador privado de confianza, alguien con quien ya había colaborado en otras situaciones delicadas. Juntos, empezaron a reunir pruebas que pudieran exponer a los antiguos socios de Manuel, tanto por sus acciones pasadas como por sus actos actuales. Mientras Alejandro se dedicaba a esta misión, también intentaba mantener algún contacto con Rosa. Ella, sin embargo, estaba distante. Desde la revelación sobre el pasado de su padre, Rosa parecía más reservada, limitando sus interacciones a simples formalidades. Alejandro entendía que ella necesitaba tiempo para procesarlo todo, pero no podía evitar sentir un dolor agudo en el pecho cada vez que la veía sin esa sonrisa cálida que antes era tan común. Una tarde particularmente difícil, Alejandro recibió una llamada de su investigador. «Señor Montoya, tengo buenas y malas noticias», comenzó el hombre al otro lado de la línea. Alejandro, sentado en su oficina, cerró los ojos por un momento, preparándose para lo que estaba por venir. «Empecemos con las buenas noticias», respondió él con voz controlada. «Lo bueno es que hemos conseguido pruebas suficientes para exponer a los dos principales responsables de la traición contra Manuel Ortega. Documentos, grabaciones e incluso testimonios de antiguos empleados que estaban involucrados. Esto debería ser suficiente para abrir una investigación formal contra ellos». Alejandro sintió un alivio inmediato. Finalmente tenía algo concreto que presentar. Algo que podría traer justicia a la memoria de Manuel y, quizás, acercarlo de nuevo a Rosa. «¿Y las malas noticias?», preguntó, sabiendo que siempre había un precio a pagar. «El problema es que ya han empezado a sospechar algo. Están tomando medidas para proteger sus intereses, y es posible que intenten suprimir las pruebas antes de que podamos llevarlas a las autoridades». Alejandro sabía que esto significaba que el tiempo se estaba agotando. Necesitaba actuar rápidamente si quería asegurarse de que se hiciera justicia. «Continúa vigilándolos. Me pondré en contacto con un abogado de confianza y prepararé todo para que podamos presentar las acusaciones en cuanto sea posible». Después de colgar el teléfono, Alejandro se permitió un momento de reflexión. Estaba a punto de enfrentarse a dos hombres poderosos, personas con las que había trabajado en el pasado. Pero lo que estaba en juego ahora era mucho más importante que cualquier antiguo vínculo comercial. Se trataba de corregir un error que nunca debió haber ocurrido. Al día siguiente, Alejandro se reunió con su abogado, un hombre de principios firmes y con una reputación impecable. «Necesito que lleves este caso con todo el rigor posible», dijo Alejandro, entregando los documentos que había reunido. «Estos hombres arruinaron la vida de Manuel Ortega y ahora están a punto de hacer lo mismo con otros. Debemos detenerlos». El abogado, aunque sorprendido por la vehemencia de Alejandro, aceptó el desafío. «Lo haremos de la manera correcta, Alejandro. Aseguraremos que prevalezca la justicia». Con el proceso legal en marcha, Alejandro sabía que era hora de hablar nuevamente con Rosa. No podía prever cómo reaccionaría ella, pero necesitaba que supiera lo que estaba haciendo y por qué. Alejandro esperaba que, al tomar estas medidas, al menos pudiera comenzar a reparar el daño causado, mostrando a Rosa que estaba comprometido en honrar el legado de su padre. Alejandro fue al hospital al final de la tarde, esperando encontrar a Rosa en un momento más tranquilo. Cuando finalmente la vio, sintió que su corazón se aceleraba. Ella estaba al lado de un paciente, ajustando las almohadas con la misma delicadeza de siempre. Cuando terminó, sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y por un breve momento, él vio un brillo de curiosidad antes de que ella volviera a su expresión reservada. «Rosa, ¿podemos hablar?», preguntó Alejandro, su voz cargada de seriedad. Rosa asintió y lo acompañó hasta una pequeña sala de descanso, donde podían hablar en privado. El ambiente era silencioso y Alejandro podía escuchar el sonido distante de las máquinas del hospital, un recordatorio constante de la vida que continuaba a su alrededor. «Rosa, sé que lo que te revelé fue difícil de aceptar, y sé que las palabras no son suficientes para reparar lo que sucedió.
pero quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible para corregir ese error. Rosa lo miró, el dolor aún evidente en sus ojos. ¿Qué quieres decir, Alejandro? He reunido pruebas contra los hombres que traicionaron a tu padre, aquellos que destruyeron su carrera. Estoy trabajando con un abogado para asegurarme de que sean responsables por sus actos, tanto en el pasado como en el presente. Sé que esto no borra lo que pasó, pero es un comienzo. Rosa permaneció en silencio, procesando lo que Alejandro había dicho. No esperaba esto. La idea de que Alejandro se estaba dedicando a restaurar el honor de su padre era algo que la conmovía profundamente, pero al mismo tiempo, ella aún estaba lidiando con la complejidad de sus sentimientos. Alejandro, te agradezco por esto, de verdad, pero aún hay mucho que necesito entender, mucho que necesito procesar. Esto no es fácil para mí. Alejandro asintió, respetando el espacio que Rosa necesitaba. Lo entiendo, Rosa, y estoy aquí para lo que necesites. Solo quería que supieras que estoy tratando de hacer lo correcto. Rosa esbozó una pequeña sonrisa, pero genuina, la primera que Alejandro había visto en semanas. Gracias, Alejandro. Veamos a dónde nos lleva esto. Con esas palabras, Alejandro sintió que se había logrado un pequeño progreso. La búsqueda de justicia apenas estaba comenzando, pero sabía que estaba en el camino correcto. Y sobre todo sabía que cada paso que daba no era solo por Manuel Ortega, sino también por Rosa, la mujer que había cambiado su vida de manera irrevocable. Mientras Alejandro avanzaba en su misión de exponer a los antiguos socios de Manuel Ortega, los hombres que estaban a punto de enfrentarse a la justicia comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. El comportamiento reservado de Alejandro y el movimiento discreto de documentos y contactos indicaban que estaba planeando algo grande, algo que podría amenazar su seguridad y sus negocios. Carlos Rivera y Héctor Luna, los dos hombres más directamente involucrados en la traición de Manuel Ortega, eran veteranos del mundo de los negocios, acostumbrados a manipular situaciones a su favor. Cuando se dieron cuenta de que Alejandro estaba investigando sus pasados y buscando evidencias para procesarlos, decidieron que necesitaban actuar rápido para proteger sus intereses. En una oficina lujosa en el centro de la ciudad, Carlos y Héctor se reunieron para discutir sus próximos pasos. La tensión en el aire era palpable, y ambos sabían que estaban lidiando con una situación que podría, potencialmente, destruir sus carreras e incluso sus vidas. Necesitamos ser proactivos, Héctor, dijo Carlos, su voz baja, pero cargada de urgencia. Alejandro se está moviendo demasiado rápido. Si logra llevar estas pruebas a las autoridades, estaremos acabados. Héctor, un hombre de estatura mediana con ojos afilados, asintió con la cabeza. Necesitamos descubrir lo que sabe y neutralizar cualquier amenaza antes de que sea demasiado tarde. Carlos pensó por un momento, con la mirada fija en un punto en el vacío. Tenemos contactos que pueden ayudarnos. Personas que saben cómo manejar situaciones así, sin levantar sospechas. Héctor levantó una ceja. ¿Estás sugiriendo? Carlos simplemente asintió, sin necesidad de completar la frase. Ambos sabían que la implicación era clara. Necesitarían recurrir a métodos ilegales y peligrosos para proteger sus intereses, algo que no estaban dispuestos a evitar, dada la gravedad de la situación. Mientras tanto, Alejandro, sin sospechar que estaba siendo objeto de una conspiración, continuaba con sus esfuerzos para asegurarse de que se hiciera justicia. Trabajaba incansablemente, revisando documentos, entrevistando a antiguos empleados y reuniendo la mayor cantidad de pruebas posible. Cada nuevo descubrimiento reforzaba su determinación de exponer la verdad y sabía que estaba acercándose al punto de no retorno. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que Carlos y Héctor ya habían comenzado a preparar su contraataque. Contrataron a un especialista en seguridad y contrainteligencia, un hombre conocido solo por el nombre en clave El Sombra. Este hombre tenía la reputación de resolver problemas de manera discreta, eliminando amenazas sin dejar rastro.
El Sombra fue rápidamente llamado para investigar a Alejandro y descubrir lo que sabía, quiénes estaban involucrados y cómo podrían silenciar esa amenaza. En cuestión de días, ya había hackeado y monitoreado los sistemas de comunicación de Alejandro, obteniendo acceso a correos electrónicos, llamadas telefónicas e incluso cámaras de seguridad de sus oficinas. Mientras Carlos y Héctor planificaban su ofensiva, Alejandro comenzaba a notar pequeñas señales de que algo no andaba bien. Su equipo de seguridad interna detectó actividades sospechosas en sus sistemas de comunicación, pero no lograron rastrear el origen de los ataques. Alejandro sabía que alguien estaba tratando de detenerlo, pero aún no tenía idea de quién podría ser. Preocupado por la seguridad de sus pruebas y de la propia investigación, Alejandro decidió tomar precauciones extras. Duplicó todos los documentos y grabaciones en lugares seguros, tanto digitales como físicos. Además, instruyó a su abogado para que estuviera preparado para actuar rápidamente en caso de que algo sucediera. Alejandro también comenzó a sentir la necesidad de proteger a Rosa. Aunque ella no estaba directamente involucrada en la investigación, sabía que si Carlos y Héctor descubrían que Rosa era hija de Manuel Ortega, podrían intentar usarla como moneda de cambio o incluso como objetivo para forzarlo a desistir. Una noche, Alejandro se dirigió al hospital para hablar con Rosa. Sabía que necesitaba ser honesto con ella sobre los riesgos que estaban involucrados y, más importante, necesitaba asegurarse de que estuviera segura. Cuando llegó al hospital, encontró a Rosa al final de su turno, visiblemente cansada pero aún manteniendo su postura serena. Se dirigieron al jardín del hospital, donde podían hablar en privado. «Rosa, necesito hablar contigo sobre algo serio», comenzó Alejandro, su expresión grave. Rosa, notando el tono urgente en la voz de Alejandro, se puso alerta. «¿Qué sucedió?» «Mi investigación contra los hombres que traicionaron a tu padre está avanzando, pero creo que ya saben lo que estoy haciendo. He recibido señales de que me están vigilando y temo que puedan intentar algo para detenerme». Rosa sintió un escalofrío. «¿Qué significa eso, Alejandro? ¿Estoy en peligro?» «No estoy seguro, pero no puedo correr riesgos. Quiero que tomes precauciones. Evita lugares solitarios, cambia tu rutina si es posible y avísame si notas algo extraño. También estoy organizando seguridad para ti, solo por precaución». Rosa miró a Alejandro a los ojos, viendo la preocupación genuina en su rostro. Sabía que él estaba tratando de protegerla, pero la idea de estar en medio de un conflicto tan peligroso la inquietaba. «Alejandro, no tienes que hacer esto. Confío en ti, pero también sé cuidarme». «Lo sé, Rosa», dijo Alejandro, tocando suavemente su mano. «Pero necesito asegurarme de que estés segura. No puedo soportar la idea de que algo te pase por mi culpa». Rosa asintió, sintiendo una mezcla de miedo y gratitud. «Haré lo que me dijiste, Alejandro, y espero que tú también te cuides». Alejandro prometió que tomaría todas las precauciones necesarias, pero sabía que el juego se estaba volviendo cada vez más peligroso. Con Carlos y Héctor ahora al tanto de sus intenciones y dispuestos a todo para protegerse, Alejandro entendía que estaba a punto de entrar en la fase más crítica de su lucha por justicia. Mientras se despedían en el jardín del hospital, Alejandro miró a Rosa una última vez antes de irse. Sabía que necesitaba ser fuerte, tanto por ella como por él mismo. La batalla apenas comenzaba y estaba decidido a ganar, sin importar el costo. Los días que siguieron fueron tensos y llenos de incertidumbre para Alejandro. Sabía que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa y que, en cualquier momento, podría haber un ataque directo contra él o incluso contra Rosa. Con el apoyo de su abogado y del investigador privado, aceleró el proceso de recolección de pruebas y preparación del caso contra Carlos Rivera y Héctor Luna. Con cada nuevo descubrimiento, la red de corrupción y traiciones de los dos hombres se volvía más clara, y Alejandro sabía que no podía posponer más el enfrentamiento. Mientras tanto, Carlos y Héctor estaban cada vez más decididos a silenciar a Alejandro antes de que pudiera exponer sus acciones. Intensificaron sus medidas de seguridad, contrataron más hombres para vigilar a Alejandro y finalmente
tomaron la decisión de poner en marcha un plan para neutralizarlo de una vez por todas. Era un movimiento arriesgado, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para protegerse. Una noche, mientras Alejandro revisaba los últimos documentos en su oficina, recibió un mensaje encriptado del investigador privado. «Van a actuar esta noche», decía el mensaje. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el momento del enfrentamiento había llegado. Ya no había forma de evitarlo. Necesitaba enfrentar a Carlos y Héctor cara a cara y asegurarse de que las pruebas que tenía en su poder se usaran para acabar con ellos. Alejandro tomó su teléfono e hizo una llamada rápida a su abogado, instruyéndolo para que estuviera listo para mover el proceso judicial al primer signo de problema. Luego, envió un mensaje a Rosa, advirtiéndole que se quedara en un lugar seguro y no saliera del hospital hasta que él volviera a contactarla. No quería involucrarla directamente en el enfrentamiento, pero sabía que necesitaba estar preparada. Después de tomar todas las precauciones, Alejandro decidió que iría al encuentro con Carlos y Héctor. Sabía que, si se mantenía a la defensiva, les daría tiempo para destruir las pruebas o escapar. Necesitaba enfrentarlos cara a cara, mostrarles que no tenía miedo y que estaba listo para derribarlos. La ubicación del encuentro era un antiguo almacén industrial, situado en una zona aislada de la ciudad, lejos de cualquier movimiento o testigos. Era el tipo de lugar donde se realizaban negocios turbios y donde los secretos más oscuros podían enterrarse sin dejar rastro. Alejandro llegó al lugar con la mente clara y la determinación de no salir de allí sin asegurarse de que se hiciera justicia. Al entrar en el almacén, Alejandro vio a Carlos y Héctor esperándolo, rodeados por sus hombres de confianza. El ambiente era sombrío, con poca iluminación, y el sonido de máquinas antiguas de fondo creaba una atmósfera casi sofocante. Carlos, con una sonrisa fría, fue el primero en hablar. «Montoya, eres más valiente de lo que pensé, viniendo aquí solo», dijo con un tono de voz que mezclaba desprecio y diversión. Alejandro mantuvo la calma, sus ojos fijos en los de Carlos. «Vine a terminar lo que empecé, Carlos. Sé todo lo que tú y Héctor han hecho. Tengo pruebas suficientes para acabar con ustedes y las voy a usar». Héctor, al lado de Carlos, rió por lo bajo, como si todo aquello fuera una broma de mal gusto. «¿De verdad crees que vas a salir vivo de aquí, Alejandro? Estás en desventaja. Podemos terminar con esto ahora mismo». Alejandro sabía que estaba en una situación peligrosa, pero había algo que Carlos y Héctor no sabían. Mientras se preparaba para el encuentro, Alejandro había tomado medidas adicionales. Trajo consigo una pequeña cámara escondida en su abrigo, transmitiendo en vivo para su abogado y para las autoridades locales. Cada palabra, cada movimiento estaba siendo grabado y transmitido, asegurando que, incluso si algo le pasaba, la justicia aún se haría. Con una sonrisa tranquila, Alejandro respondió: «Sé exactamente dónde estoy y qué estoy haciendo, Héctor. Y ustedes también deberían saber que no estoy solo. Este encuentro está siendo transmitido en vivo. Si algo me pasa, las pruebas se usarán de inmediato y estarán más acabados de lo que ya están». Carlos y Héctor se miraron entre sí, el pánico comenzando a formarse en sus ojos. No esperaban que Alejandro llegara tan lejos. La amenaza de una exposición pública los dejó desconcertados, y por primera vez se dieron cuenta de que estaban perdiendo el control de la situación. «Eres más listo de lo que pensé, Montoya», dijo Carlos, intentando mantener la compostura. «Pero aún podemos resolver esto de otra manera. Podemos hacer un trato. Tú desistes de esta locura y nosotros garantizamos que no te pase nada a ti ni a tu preciosa enfermera». La mención de Rosa hizo hervir la sangre de Alejandro. Sabía que Carlos y Héctor estaban dispuestos a cualquier cosa para protegerse, y eso incluía amenazar la vida de personas inocentes. Pero él no estaba dispuesto a negociar con ellos, no después de todo lo que había descubierto. «No hay trato, Carlos. Lo que le hicieron a Manuel Ortega y lo que siguen haciendo a otras personas termina hoy. Me aseguraré de que paguen por todo». Carlos, al darse cuenta de que ya no había espacio para negociaciones, hizo una señal a sus hombres. La tensión en el aire era palpable,
y Alejandro sabía que las próximas palabras y acciones serían decisivas. Pero antes de que los hombres de Carlos pudieran actuar, las puertas del almacén se abrieron de golpe y un equipo de policías irrumpió en el lugar. Con armas en mano, arrestaron a todos los involucrados, incluidos Carlos y Héctor. Alejandro sintió una mezcla de alivio y triunfo al ver que las autoridades habían llegado a tiempo. Su plan había funcionado y finalmente se estaba haciendo justicia. Mientras Carlos y Héctor eran esposados y llevados por las autoridades, Alejandro respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión se disipaba de sus hombros. Sabía que había ganado una batalla importante, pero la guerra aún no estaba completamente ganada. Aún quedaba mucho por hacer para asegurarse de que todos los involucrados fueran responsabilizados y de que el honor de Manuel Ortega fuera completamente restaurado. Con el enfrentamiento finalizado, Alejandro salió del almacén y se dirigió al hospital, donde Rosa lo esperaba. Sabía que necesitaría tiempo para procesar todo lo que había sucedido, pero estaba decidido a seguir adelante, con la convicción de que había hecho lo correcto. Alejandro se dirigió al hospital esa noche con el corazón más ligero, pero aún cargado de emociones. El enfrentamiento había terminado, pero las cicatrices de la batalla aún estaban frescas. Sabía que el camino hacia la redención no terminaba con el arresto de Carlos y Héctor. Había mucho más por hacer, tanto en términos de justicia como en su relación con Rosa. Al llegar al hospital, Alejandro fue directamente al jardín donde él y Rosa solían conversar. Para su sorpresa, ella ya estaba allí, esperándolo. La suave luz de la luna iluminaba su rostro, y al verla, Alejandro sintió una ola de emoción. Había logrado proteger no solo el honor de Manuel Ortega, sino también asegurarse de que Rosa estuviera a salvo. Rosa se levantó cuando Alejandro se acercó, sus ojos reflejando una mezcla de alivio e incertidumbre. «Alejandro, ¿estás bien?», preguntó ella, con su voz suave pero cargada de preocupación. «Sí, Rosa, estoy bien. Ha sido un día largo, pero finalmente ha terminado», respondió Alejandro, acercándose a ella. «Carlos y Héctor están arrestados y las pruebas que reunimos asegurarán que sean juzgados por los crímenes que cometieron, tanto en el pasado como ahora». Rosa respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión se disipaba. «No sé ni cómo agradecerte, Alejandro. Hiciste por mi padre lo que nadie más podría haber hecho. Has restaurado su honor». Alejandro sonrió suavemente, pero sus ojos reflejaban la complejidad de sus sentimientos. «Rosa, hice lo correcto, pero eso no cambia el hecho de que estuve involucrado con esas personas en el pasado. Aún cargo con esa culpa y sé que será difícil para ti perdonar completamente». Rosa dio un paso adelante, tomando la mano de Alejandro entre las suyas. «Alejandro, he aprendido a entender que todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos para corregir esos errores, y tú has hecho todo lo posible para enmendar el pasado. Eso es algo que respeto y admiro». Alejandro sintió un calor en su pecho al escuchar esas palabras. Era como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «Rosa, no sé qué nos depara el futuro, pero quiero que sepas que, independientemente de lo que suceda, estoy comprometido a apoyarte, ya sea como amigo o como algo más». Rosa miró a Alejandro a los ojos, y en ese momento, una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Había más que gratitud y respeto. Había un sentimiento creciente de que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que ambos ya no podían ignorar. «Tampoco sé qué nos depara el futuro, Alejandro», dijo Rosa con una sonrisa suave. «Pero sé que a donde sea que nos lleve quiero que estemos juntos». Alejandro sintió una ola de emoción al escuchar eso. Había luchado tanto para reparar los errores del pasado y ahora estaba ante la posibilidad de un futuro que nunca imaginó posible. «Rosa, has traído luz a mi vida de una manera que nunca pensé posible. No merezco tu perdón, pero pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de él». Rosa sonrió, apretando suavemente la mano de Alejandro. «Ya eres digno, Alejandro, y estoy lista para seguir adelante, a tu lado». Con esas palabras,
Alejandro sintió como si finalmente hubiera encontrado la paz que buscaba. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero ahora, con Rosa a su lado, estaba listo para enfrentarlos. En los días y semanas que siguieron, Alejandro y Rosa comenzaron a construir una vida juntos. Alejandro continuó con su trabajo filantrópico, invirtiendo en causas que ayudaran a corregir las injusticias del mundo, mientras que Rosa siguió dedicada a su trabajo en el hospital, pero ahora con un nuevo sentido de propósito. Decidieron que no solo honrarían la memoria de Manuel Ortega, sino que también ayudarían a otras personas que habían sido víctimas de traición e injusticia. Juntos, crearon una fundación en nombre de Manuel, que ofrecía apoyo legal y financiero para aquellos que necesitaban ayuda para luchar contra la corrupción y la injusticia. La fundación se convirtió en un símbolo de redención y de una nueva vida, no solo para Alejandro, sino para todos los que fueron tocados por sus acciones. Y a medida que pasaba el tiempo, la relación entre Alejandro y Rosa floreció, creciendo de una profunda amistad a un amor verdadero y duradero. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos cercanos y colegas del hospital. Para Rosa, ese fue el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, donde el dolor del pasado se había transformado en fortaleza y amor. Para Alejandro, fue la conclusión de un viaje de redención que nunca pensó que fuera posible. Al final, la vida de Alejandro y Rosa se convirtió en un testimonio del poder del perdón, la justicia y el amor. Encontraron un nuevo propósito juntos, y la felicidad que compartieron fue la prueba de que, independientemente de los errores del pasado, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Mientras caminaban de la mano por el jardín del hospital, ahora un lugar de tranquilidad y recuerdos felices, Alejandro miró a Rosa y susurró: «Estamos apenas comenzando, Rosa, y no importa lo que el futuro nos traiga, sé que juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Rosa sonrió, sintiendo la misma certeza en su corazón. «Sí, Alejandro, juntos podemos enfrentar todo». Y así, de la mano siguieron adelante, listos para enfrentar el futuro con valentía, amor y la certeza de que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro.